La evangelización de América por parte de los católicos fue un plan de Dios para extender al mundo el triunfo del corazón de Cristo. Dios conoce el futuro y sabía la necesidad de extender el reino a todo el mundo y también que el maligno iba a hacer perder la fe en Europa, por lo cual necesitaba un reservorio para que la fe luego regresara a Europa. En este video hablaremos sobre cómo la colonización y evangelización de América por parte de España fue un plan de Dios para extender su reino, qué función cumplió Cristóbal Colón y cómo actuó y actúa el enemigo para desvirtuar este plan. Dios escogió el momento justo para que un almirante viajara y descubriera el continente americano. Pudo haber escogido cualquier otra época para que esto pasara, pero lo hizo cuando lo creyó necesario, de tal forma que en 1492 Cristóbal Colón encuentra un nuevo continente. Y por ese descubrimiento viene la evangelización del continente en el Dios verdadero. Pudo haber sucedido en otra época, pero España tal vez no hubiera podido corresponder como debía porque tenía el desafío de la reconquista. Y después tal vez hubiera perdido esa fuerza de traer de Europa lo mejor. Hablar del descubridor de América, Cristóbal Colón, es adentrarse en una vida cristiana. Dicen que era terciario franciscano o cordígero. De allí puede venir también esa devoción porque una de las carabelas se llamase Santa María de la Concepción, igual que una de las islas descubiertas. Detalle que cultivó al pasar antes del viaje a saludar a la Inmaculada de Castilleja de la Cuesta. Incluso el estandarte que tocó la tierra americana estaba amarrado con un cordón franciscano. No era un cristiano poco estudiado, al contrario, su pensamiento demuestra una formación bastante integral. El problema al estudiar su figura es hacer juicios actuales de etapas históricas que en ese momento no se entendían o comprendían así. Y por eso su figura ha empezado a desvalorizarse. Tal vez nunca se le dio el valor que debía haber tenido, pues solo un país lleva su nombre como homenaje, Colombia. Entonces el punto de este video es la experiencia de Cristóbal Colón como personaje histórico que por inspiración divina descubre América y luego se evangeliza el continente por la mayor potencia católica, lo que hoy nos permite descubrir el plan para lograr el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús. Entre los apuntes de Colón se encuentra este escrito en el que medita cómo el descubrimiento del continente americano fue posible por la inspiración de Dios. Él escribe lo siguiente: el Señor abrió mi mente al hecho de que sería posible navegar de aquí a las Indias, y abrió mi voluntad y deseo de lograr el proyecto. Este era el fuego que ardía dentro de mí cuando vine a visitar a sus altezas. ¿Quién puede dudar que este fuego no era solo mío, sino también del Espíritu Santo que me animó con el resplandor de la maravillosa iluminación de sus sagradas escrituras? Cristóbal Colón se veía a sí mismo como un hombre al que el destino le había dado un don carismático de entender las escrituras, la navegación, los mapas, los vientos, las mareas, la astronomía. Su comprensión de su misión y de su empresa fue extraída de la Biblia y probada por la Biblia. Y además él sabía que estaba abriendo nuevas tierras ricas en oro y otros objetos de valor. Se creía una persona elegida para trabajar para el bien de toda la cristiandad en la apertura del resto del mundo al mensaje del Evangelio. Sabía que iba a ser malentendido y difamado, pero aceptó. Y lo mismo sucedió con la llamada colonización española globalmente. Porque así como Colón se ha malinterpretado, también surgieron cantidad de leyendas negras en contra de la colonización de las tierras americanas por los españoles. Pero a diferencia de las tierras conquistadas por los ingleses, América Latina se ve rica en tradiciones tanto católicas como de los indígenas. Esto debido a que no las eliminaron y exterminaron como sucedió en las regiones que no fueron evangelizadas por los españoles.
Detrás de estas leyendas anticatólicas están los protestantes europeos que intentan lavar sus culpas, y luego los masones que representaban la naciente burguesía sudamericana. Llamativamente esos textos que acusan a los católicos se olvidan de mencionar la opresión y la esclavitud de los imperios aztecas e incas sobre otras naciones indígenas. Recordemos el infame opúsculo Las Venas Abiertas de América Latina, que no es más que un panfleto político sin rigor histórico y que tergiversa la historia. Pero sin embargo, es texto oficial de estudio de la historia latinoamericana en universidades canadienses y norteamericanas. Estos textos tergiversadores no hablan de la práctica masiva de sacrificios humanos de los aztecas e incas. Incluso los descendientes de los mayas estaban tan divididos que cooperaron con los españoles para conquistar a los otros pueblos indígenas. La Iglesia Católica siempre se preocupó por la difícil situación de los nativos americanos debido a su teología. Y además, la leyenda negra no menciona que no fue la Iglesia la que hizo la reconquista, sino la corona española. Muchos misioneros tuvieron conflicto con las autoridades en defensa de los derechos indígenas. Y también muchos fueron asesinados por los indígenas, por el simple hecho de hablar de Jesús, como fue el caso de Fray Domingo Vico y sus compañeros mártires. Por ello no se puede pensar que solo los indígenas fueron víctimas o solo los españoles lo fueron, porque eso sería caer en el juego de Fray Bartolomé de las Casas, que acusaba a todo español de ser malvado y a todo indígena de ser bueno. Y si bien su figura es muy popular, en su época los que le conocieron guardaron mayor cariño a Monseñor Francisco Marroquín, al que le llamaban padre y madre. Fray Bartolomé de las Casas debe su fama de hoy a la promoción realizada por los masones y los protestantes. Gran parte de esta leyenda negra fue creada por las potencias protestantes, Gran Bretaña y Holanda, en una suerte de guerra psicológica contra el catolicismo y la corona española en ultramar. En sus colonias americanas efectivamente hoy casi no existen indígenas porque fueron aniquilados, e inventaron la leyenda negra de la opresión de España para sacarse el sayo de encima. En realidad, la supuesta matanza de indios de parte de los españoles en el siglo XVI encubrió la matanza norteamericana. Con esto no estamos queriendo decir que la conquista española haya sido pacífica totalmente, sino que estamos revelando cómo surgieron esas leyendas negras. Mientras en Estados Unidos, por ejemplo, hoy menos del 1% de la población es considerada indígena, en América Latina entre el 8 y 9% son indígenas. E incluso en la zona andina y mexicana y muchos territorios brasileños, casi el 90% de la población desciende directamente de los antiguos habitantes indígenas o es fruto de la mezcla de indígenas y nuevos pobladores africanos, como por ejemplo el caso de Brasil. ¿Y por qué los católicos fueron relativamente buenos entre comillas con los indígenas y los protestantes fueron relativamente malos entre comillas con los indígenas? La diferencia se encuentra en las distintas teologías de ambas religiones. Los protestantes creían en la teología de la predestinación. Pensaban que los indígenas son subdesarrollados porque estaban predestinados a la condenación, mientras que los blancos eran desarrollados porque estaban elegidos por la gracia divina. Por esto en Norteamérica se popularizó arrancarle a los indígenas el cuero cabelludo, lo que no sucedió en Iberoamérica. En cambio, la teología católica reconocía el alma de cada indígena como similar al alma de los blancos. La leyenda negra, creada por los protestantes europeos, fue tomada luego por la burguesía autóctona iberoamericana, que la usaron como argumento para buscar la separación de Europa. A la burguesía criolla le molestaba en realidad la defensa que la Iglesia Católica y la corona española hacían de los indígenas, impidiendo su explotación más completa. Y la historia nos cuenta que el movimiento independentista latinoamericano fue básicamente masón y opuesto a la Iglesia, con algunas excepciones. Todo esto es parte de una guerra espiritual, pero lamentablemente muchos católicos no lo comprenden así, porque han comprado el argumento protestante y masón de la leyenda negra católica y española.
Además, los católicos debieran entender que América es necesaria para el triunfo del corazón de Jesús. En el momento de la independencia, Jesucristo ya había prometido reinar en España. Y además San Miguel Arcángel juraba su ayuda y defensa a quien implante con su ayuda el reinado de Cristo. Y no se puede pensar que Jesucristo se desdiga de su promesa. Por eso se debe entender que América es necesaria para inyectar a España la fe que ahora pierde por las ideologías que les enseñan. América ha tenido movimientos religiosos, pero sin embargo, aún permanece lo bastante fiel como para decirle a Europa que no se deje engañar por el maligno. San Miguel Arcángel dijo que existirán muchas dificultades para extender el reino de Jesús, pero que experimentarán su asistencia si se acogen a él. Esto lo reveló al beato Padre Bernardo de Hoyos en 1733. El triunfo del corazón de Cristo será grande cuando Él lo decida. Pero ciertamente dejó todo previsto para que América fuese una pieza clave de esta operación. Y si bien desde España se iniciarán los cambios, América Latina participará también de los triunfos si hacen lo que San Miguel ha mandado. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la evangelización del continente americano. Y me gustaría preguntarte si tú piensas que Cristóbal Colón hizo un aporte importante a la evangelización del mundo o no. El texto de este video lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos porque estamos hablando de una epopeya importante para expandir el reino de Dios.